Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes en este día para poder compartir la palabra del Señor.
Hoy vamos a compartir el pasaje que encontramos en Ezequiel capítulo 33, versículo del 10 al 16. El título del mensaje: Aún hay esperanza. Vamos a orar para que el Señor bendiga este mensaje. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a nuestros hermanos por medio de tu palabra. Padre, envía tu palabra y permite, Padre Celestial, que haya fruto, Señor. Que las personas que lo escuchen, Señor, puedan, Señor, entenderlo, Señor, puedan entender lo que tú quieres que hagan, Señor, y puedan enrumbar su vida por los caminos que tú quieres que ellos anden. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que no pueden escuchar este mensaje, para que de una u otra manera, Señor, en medio de esta situación en la que estamos viviendo hoy día, ellos también puedan recibir palabra de consolación, Señor. Palabra, Señor, que los ayude a seguir adelante, a fortalecer su vida. Gracias por estar con nosotros, por darnos salud y permitirnos en este día poder compartir con nuestros hermanos tu palabra. Bendice a todas las personas que han de escuchar tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, como instrumento tuyo, Señor, para que tu palabra pueda llegar al corazón necesitado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como les decía, el título del mensaje, Aún hay esperanza, y el texto está en Ezequiel capítulo 33, versículo del 10 al 16. Leemos en Ezequiel capítulo 33, versículo del 10 al 16, como sigue. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Qué bonito pasaje que encontramos aquí en Ezequiel, capítulo 33, versículo del 10 al 16. Una de las dificultades más grandes que enfrenta el ser humano es poder reconocer que, a pesar de sus pecados y de vivir una vida separada de Dios, aún puede haber esperanza. Aún puede haber esperanza para él. Es lo mismo, o es el mismo pensamiento que experimentaba el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Ezequiel. En medio del sufrimiento del pueblo, como consecuencia de su desobediencia, ellos no podían concebir o percibir que había esperanza aún, que Dios podía librarlos de la dificultad en la cual ellos estaban. Hay mucha gente que no viene a Dios porque dicen que están muy cargados de pecados. Ellos dicen: ciertamente no creo que Dios me perdone porque yo he cometido muchos pecados, y se quedan afuera. Hay otras personas que dicen: bueno, yo quisiera servir a Dios, pero le voy a servir cuando yo haya dejado mis pecados, cuando yo me porte mejor, cuando ya yo deje de adulterar, de cometer fornicación, cuando yo trate mejor a la gente que está a mi lado, cuando yo sea una persona diferente, entonces yo voy a servir al Señor, entonces yo voy a buscarle. ¿Sabes? Es una mentira de Satanás. Dios nos está llamando
como estamos. Dios quiere que nosotros vayamos a Él así como estamos. Ese es el llamamiento que le hacía al pueblo de Israel. Miren el versículo 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos. Miren este llamamiento tierno de nuestro Dios. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y es lo mismo que nos dice a nosotros en este tiempo. ¿Sabe? Cuando esta palabra se escribió, el pueblo de Israel estaba siendo llevado, deportado a Babilonia. Estaba siendo cautivo. Tenían muchas dificultades, tenían muchos problemas. Hoy nosotros no tenemos quizás los mismos problemas que tenían ellos. Mucha gente había muerto cuando invadieron a Judá y muchos familiares se habían perdido. Hoy día nosotros tenemos otro tipo de problema, pero de igual manera Dios nos llama para que nosotros podamos encontrarnos nuevamente con Él en medio de las dificultades que estamos viviendo hoy. Porque hoy estamos viviendo dificultades diferentes de las que vivía el pueblo de Israel, pero necesitamos a nuestro Dios en medio de esas dificultades. Y Él nos dice, nos llama para que nosotros vengamos a Él. Ese mismo llamado hecho por Dios al pueblo de Israel es el llamado que Dios nos está haciendo hoy en medio de la época que nosotros estamos viviendo, que nos ha tocado vivir. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. En estos tiempos de pandemia decretada, aún puede haber esperanza. Si de todo corazón el pecador se vuelve a Dios, es posible que perdamos la batalla al enfrentarnos con este virus mortal. Sin embargo, un nuevo camino se ve para nuestras almas si de todo corazón le damos nuestra vida al Señor. Si de todo corazón venimos a Él arrepentidos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Nadie más que tú y yo puede cambiar el destino de nuestras vidas. Tú y yo solamente podemos cambiar si de todo corazón abrimos nuestro corazón e invitamos a nuestro Señor Jesucristo para que venga a nuestras vidas, para que Él sea el Rey de nuestras vidas. Dios no quiere sentirnos lejanos. Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él. Hoy vamos a analizar en medio de estos versículos que nos toca tratar, ¿cuál es el mensaje que el Señor quiere transmitirnos a nosotros hoy? Analicemos el llamado de Dios a nosotros hoy y cuál es su efecto en nuestra vida espiritual. En primer lugar, debemos reconocer que hemos pecado contra Dios. Debemos reconocer que nosotros hemos pecado contra Dios. Así como el pueblo de Israel reconoció que había pecado contra Dios y estaban tristes porque según lo que ellos percibían, no había esperanza para ellos. A pesar de eso, Dios le estaba dando esperanza. Dios le estaba llamando para que ellos tuvieran una vida diferente, una vida que le iba en medio de las dificultades que estaban pasando, le iba a tener o a llevar un acercamiento completo al Señor. En el versículo 10 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Sabe? Mucha gente hoy que en medio de las dificultades que vivimos se encuentra en el mismo estado en el que se encontraba el pueblo de Israel, pensando que no hay esperanza, pensando que la muerte está cerca y que nos está rondando. ¿Y qué podemos hacer? ¿Sabe? Aún hay esperanza, aún Dios nos llama, aún Él quiere que nos acerquemos de todo corazón a Él. Él quiere que nosotros dejemos nuestra vida de pecado y vengamos a Él para tener una reconciliación. La humanidad en general necesita reconocer que ha pecado contra Dios. Nosotros tenemos
para tener una relación perfecta con nuestro Dios, nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado. La humanidad en general necesita reconocer que ha pecado. Miren, Jeremías, otro escritor de la misma época, nos habla en el capítulo 14, el versículo 20, nos dice lo siguiente. Jeremías capítulo 14, el versículo 20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. El hombre de hoy necesita reconocer que ha pecado. El hombre de hoy necesita ir delante de Dios y no justificar su pecado, sino decirle al Señor que ha pecado y arrepentirse de su pecado. Hay mucha gente hoy que no reconoce que ha pecado. Para ellos todo lo que hace está bien. Pero Dios dice que nosotros, tal cual decía el pueblo de Israel que ha pecado, Dios dice que nosotros también necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Individualmente, cada uno de nosotros debe reconocer que ha pecado contra Dios, que su vida está lejos del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos eso, Dios tiene una respuesta para nosotros. Dios tiene una respuesta para nosotros. En Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9, nos dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Si nosotros vamos a Dios y le confesamos nuestro pecado, Dios hace la parte que falta. ¿Y sabe cuál es la parte que falta? El perdón de nuestros pecados, para tener una relación distinta, para poder llegarnos a Dios como Padre. ¿Sabe? Hoy hay mucha gente en medio de estas dificultades que la humanidad enfrenta y que enfrenta a nuestro país, que está viviendo solo. Y sabe, si usted se encuentra en esa situación, usted está viviendo solo porque usted no ha pedido la ayuda de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. ¿Sabe? Dios está dispuesto a recogerlo. Dios está dispuesto a tener un encuentro con usted. Está dispuesto a que usted quiera acercarse a Él para tener una vida diferente, para poder vivir este tiempo difícil en su compañía. No importa en la situación en la cual usted se encuentre, el consuelo en medio de nuestra enfermedad es Dios. Es Dios. Él está allí para consolarnos. Mientras sigamos ocultando nuestra falta y justificando nuestro actuar pecaminoso, seguiremos lejos de Dios. Seguiremos lejos de Dios. En Proverbios capítulo 28, el versículo 13, un versículo que mi esposa siempre recuerda. Un versículo que mi esposa siempre llama la atención. El Proverbios capítulo 28, el versículo 13 nos dice la palabra del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es el mismo mensaje que Ezequiel le estaba dando al pueblo de Israel, y es el mismo mensaje que Dios quiere darnos a nosotros hoy día. Que nosotros nos apartemos de nuestro pecado, que nosotros vengamos al Señor confesando nuestros pecados. El que encubre sus pecados no prosperará. No importa si tú has estado ocultando por muchos años tus pecados. ¿Sabe? Tú no estás engañando a Dios. Te estás engañando a ti mismo, porque Dios sabe cuál es tu pecado. Pero Él espera que tú se lo confieses y que te apartes de ese pecado. Que te apartes de ese pecado. Que tengas un camino diferente. Que vivas una vida diferente. En segundo lugar, al reconocer nuestros pecados, debemos tener claro que Dios espera nuestra confesión y alejamiento de dicho pecado. Hay mucha gente que
toda la semana le confiesa al Señor el mismo pecado. Señor, te confieso que hice tal cosa. La siguiente semana vamos delante de Dios y le decimos lo mismo. Confesamos el mismo pecado. ¿Sabe? Cuando nosotros confesamos nuestro pecado al Señor y nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios quiere que nosotros tengamos otro camino, que no sigamos el mismo camino pecaminoso que nosotros hemos estado viviendo siempre, sino que Él quiere que nosotros llevemos otro camino. El que hurte no hurte más. El que hablaba mentiras no sea más mentiroso. El que no era fiel, que sea fiel ahora, ahora que ha reconocido a Jesús como Salvador. Nosotros no podemos estar toda la semana confesando el mismo pecado. Mire lo que dice el versículo 11 de Ezequiel 33. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Que se vuelva, ¿qué quiere decir? Dar una vuelta completa. Si tú has estado viviendo una vida llena de pecados, entonces vuélvete de ese camino al camino correcto, al camino que Dios te muestra. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y Él nos está diciendo a nosotros hoy día, ¿por qué moriréis, Panamá? ¿Por qué moriréis ustedes que viven en tal o cual barrio? Dios los está llamando para que tengan una vida diferente, para que tengan una vida mejor. Dios nos llama a enrumbar nuestras vidas por el camino del bien. Él quiere que nosotros, el rumbo de nuestra vida sea diferente. Mire qué pasaje más bonito encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. La palabra del Señor nos dice, lo tengo subrayado allí en mi Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sabe qué nos falta hacer nosotros hoy día? Humillarnos, dejar nuestros pecados. Dice el pasaje: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Hoy hay mucha gente en Panamá que está orando, pero no se está humillando delante de Dios, ni se está apartando de sus malos caminos. ¿Sabe? Esa oración no va a pasar del techo. Esa oración no va a ser escuchada por Dios, porque el Señor quiere que nos humillemos, que oremos, que busquemos cuál es la voluntad de nuestro Dios y que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que demos una vuelta completa, que cambiemos de dirección, que nuestra vida sea diferente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy día necesitamos que nuestra tierra sea sanada en medio de esta pandemia en la cual estamos viviendo hoy, donde casi los hospitales ya se están quedando sin recursos, donde ya no hay donde meter más enfermos. La tierra necesita ser sana. Y sabe, la tierra está contaminada de pecado. Para que sea sana, nosotros tenemos que volvernos de nuestro pecado y buscar el rostro de Dios. Pensar, ¿qué es lo que quiere el Señor de mi vida? Pensar, ¿qué de mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Hay mucha gente que vive la vida como si fuera cualquier cosa. Como si nosotros no fuéramos personas espirituales. Vivo la vida de hoy y el día de hoy, y yo no me interesa más nada. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros dejemos ese pensamiento y nos volvamos a Él. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. Dios espera que el pecador se arrepienta de sus malos caminos y lo busque
busque de todo corazón. Dios espera que el pecador se arrepienta de sus malos caminos y de todo corazón lo busque. No sea una cosa que no tenemos que tener a nuestro Dios como un Dios de emergencia. Cuando las cosas están bien, yo no me acuerdo de Dios. Cuando las cosas se ponen duras, entonces me acuerdo de Dios. Hoy hay mucha gente que está clamando al Señor como un Dios de emergencia. Pero el Señor espera que nosotros tengamos una relación real con Él. Que nosotros podamos contar con Él en todo momento. Saber que Él está allí. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque nos interesa lo que Él hace en la tierra. Porque buscamos su rostro leyendo la Biblia, orando. Porque para nosotros es importante ese Dios que nosotros tenemos. En Mateo capítulo 9, el versículo 13, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay mucha gente que no se va a salvar nunca, porque no creen que necesitan arrepentirse. Para ellos son las personas más justas del mundo. La Biblia dice que todos nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, porque hemos nacido en pecado. Y a medida que nuestra vida se desarrolla, nuestros pecados se van desarrollando también con nosotros. Nosotros tenemos que llegarnos a Jesús y pedirle que Él nos perdone. Él dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si usted se cree que es justo, que usted no necesita a Dios, qué tristeza. Porque nunca va a poder arrepentirse. Pero si usted reconoce, tal cual reconocía el pueblo de Israel, que usted necesita al Señor, que usted es un pecador, Dios tiene las puertas abiertas para recibirle. Dios tiene las puertas abiertas para que usted se llegue a Él. En tercer lugar, debemos saber que nuestras acciones no nos salvarán y que el pecado cometido puede redimirse si nos volvemos de todo corazón al Señor. ¿Sabe? Hoy día hay mucha gente que está tratando de hacer buenas obras. Especialmente en este tiempo de pandemia. Está tratando de hacer buenas obras para que el Señor las anote en el cielo. Y para cuando ellos vayan allá al cielo poder sacar su listita. Yo hice tal y cual cosa. Especialmente en estos tiempos difíciles. Pero sabe, no importa cuántas buenas obras usted haga. Si usted no se llega al Señor, no reconoce a Jesucristo como su Salvador, no le invita a entrar a su vida, sus obras no le van a salvar. Sus obras no le van a salvar. Mire lo que dice el pasaje, el versículo 12 de Ezequiel capítulo 33, el pasaje que estamos usando para este mensaje. Ezequiel capítulo 33, el versículo 12 nos dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Sabe? Nosotros hoy tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo extendida a cada pecador. Nuestras obras no nos pueden salvar. Por más bueno que nosotros podamos ser o quisiéramos ser, nuestras obras no nos podrán salvar. Hoy tenemos la gracia extendida de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos, para poder salvarnos. Si tú te llegas a Jesús, como yo me llegué un día, la Biblia dice que Jesús será tu abogado. Él responderá por tus pecados, porque Él llevó nuestros pecados. Nuestras buenas obras no nos llevarán al cielo. Mire lo que dice Tito capítulo 3, versículo 5.
Tito capítulo 3, una de las cartas del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 3, el versículo 5, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No nos salvó por lo bueno que somos nosotros. Dice la Biblia. No nos salvó, no por obras, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tú necesitas la misericordia de Dios, así como yo también necesito la misericordia de Dios para que Él perdone mis pecados y para que me haga una persona nueva. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabe? Tú puedes tener muchas buenas obras, pero esas buenas obras no te van a salvar, no te van a llevar al cielo. Y la otra cosa importante es que no importa cuántos pecados tú tengas, la gracia del Señor se ha extendido a ti. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se ha extendido a ti. No importa cuán pecador nos sintamos, si nos volvemos a Dios, Él perdonará nuestros pecados. Mira lo que dice este versículo tan bonito allá en Salmos, capítulo 103. Salmo 103, el versículo 3. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Qué bonito. ¿Cuánto necesitamos esa palabra de Dios para nuestros días? Saber que Dios nos puede perdonar. Saber que Él está dispuesto para recibirnos cuando nosotros llegamos a Él buscando perdón. Pero que también Él sana todas nuestras dolencias. En este tiempo de pandemia, tenemos que llegarnos a Dios con fe. Saber que Él puede sanar nuestras dolencias. Esas dolencias que el virus trae al cuerpo, Él las puede sanar. ¿Sabe? Nosotros hemos estado orando por muchos hermanos que hoy día están testificando. Porque Dios ha hecho una obra maravillosa en sus vidas. Han salido de cuidados intensivos. Han podido volver a sus casas. Así como por la voluntad del Señor, muchas personas ya pasaron de este mundo a la eternidad. Hay muchas personas que por su voluntad han recibido su misericordia, tal cual lo dice el pasaje. Dos beneficios grandes para nosotros. Primero, el perdón de nuestros pecados. Y sabe, el perdón de nuestros pecados asegurará que nosotros tengamos vida eterna. Y segundo, el cuidado que Dios tiene por nosotros, por nuestra salud, por lo que nosotros vivimos en esta época. Dios no está lejos de cada creyente, Dios está cerca. Solamente tenemos que llamarlo. Solamente tenemos que llamarlo. No importa cuán pecador nos sintamos. Si nos volvemos de todo corazón, Dios nos recibirá. Él perdona nuestros pecados. En Isaías capítulo 1, el versículo 18, también quiero compartir con ustedes este pasaje que encontramos aquí en Isaías capítulo 1. El versículo 18 nos dice la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay muchos de nosotros que nos sentimos tan cargados de pecados. Algunos de nosotros decimos, no hay perdón para mí. Yo he hecho tantas cosas duras que no hay perdón para mí. Saben, estos días estuve oyendo el testimonio. Difícil oír esos testimonios. Un programa de CNN estaban entrevistando
a una persona allá en Miami que había sido pandillero antes. El conductor del programa decía que él había participado en 3 homicidios. Por supuesto que estuvo preso, fue a la cárcel. ¿Sabe qué hace ese hombre? Hoy anda por las calles tratando de ganarse a los muchachos para que no sean ganados por las pandillas, tratando de alejarlos de las pandillas. ¿Por qué? Porque él vivió esa mala experiencia. Ese cambio lo hace el Señor. Nosotros no lo entendemos, para nosotros es un poco difícil, pero en la misericordia del Señor Dios lo hace. ¿Sabe? Este hombre está cambiado. Este hombre hoy trae muchos jóvenes a Jesucristo, porque le habla del amor de Jesús y cómo Dios actuó en su vida para que él fuera hoy una persona nueva. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Eso es lo que nos dice Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un pasaje de esperanza para nosotros. En cuarto lugar, debemos hacer un compromiso permanente de arrepentimiento y fidelidad a Dios. Debemos hacer un compromiso permanente de fidelidad a Dios. Mira lo que dice el versículo 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Sabe? Hay mucha gente que cree que la salvación es como firmar o poder cuando nosotros vamos al trabajo y ponchamos, ya llegué. Hay mucha gente que entra a las 7 de la mañana, llega a 5 para las 7, pero después ponchan y después van a desayunar. Ya llegué, ya puedo, ya estoy aquí. Y hay mucha gente que cuando viene a Cristo cree que la situación es igual. Ya yo me arrepentí. Ya yo soy cristiano, así que puedo hacer lo que me da la gana. Hay mucha gente que dice, bueno, la salvación no se pierde, así que yo puedo hacer lo que me da la gana. Este es un pasaje maravilloso para poder ver, no el hecho de que nosotros podemos perder la salvación o no con nuestras obras, sino que nosotros tenemos que tener un compromiso permanente con Dios. Dios quiere que cuando tú vengas a Él de todo corazón, te entregas a Él de todo corazón, le seas fiel. Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y vienen. ¿Sabe? Él reconoce, las ovejas de Jesús reconocen la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque son fieles. Porque después de venir y entregar su vida a Jesucristo, no quieren estar envueltas más en el pecado, sino que quieren vivir una vida diferente, una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Se sostienen por medio de la palabra de Dios, haciendo la voluntad del Señor, viviendo fielmente al Señor. En estos tiempos que vivimos son tiempos apropiados para comprometernos con Dios, para tener un compromiso con el Señor. En medio de estos tiempos de dificultad, nosotros debemos buscar la fidelidad a Dios, ser fieles al Señor, vivir de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Mire lo que nos dice acá en Hebreos, capítulo 10, el versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Unas bellas palabras para nosotros en este tiempo. Hebreos capítulo 10, versículo 39 nos dice la palabra del Señor. Ponga la atención al versículo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para
preservación del alma. Esa es la vida del creyente. ¿Sabe? Nosotros no somos los que retrocedemos. Cada día queremos ser mejores. Cada día queremos parecernos más a Jesús. Por eso vivimos una vida santa, una vida que le agrada a Él. Una vida en la cual nosotros podamos testificar que somos hijos de Dios. Dice el pasaje, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, vine a Cristo, ponché y hago después lo que quiere. No, nosotros no somos ese tipo de cristianos. Nosotros somos aquellos cristianos que estamos cada día tratando de perfeccionar nuestra fe, de que nuestra fe sea permanente, de no caer, de fortalecernos por medio de la oración, de fortalecernos por medio del estudio de la palabra. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros queremos cada día parecernos más al Maestro y por eso nosotros vamos hacia adelante guardando la palabra del Señor, haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para que nuestra vida sea una vida tal cual quiere el Señor que nosotros tengamos. Nuestro arrepentimiento de pecados debe estar acompañado de una vida dedicada a Dios. Nuestro arrepentimiento de pecados debe estar acompañado de una vida dedicada a Dios. ¿Sabe? Usted tiene que involucrarse con el cuerpo de Cristo. Usted tiene que estar involucrado con el cuerpo del Señor. Hay muchas personas que llegan a la iglesia, simplemente cumplimos con ir el domingo, el día de culto y listo. Vamos también los miércoles al culto de oración y listo. Pero no tenemos ningún otro compromiso. ¿Sabe? Dios tiene muchas labores para el creyente y esas labores los mantienen fortalecidos, trabajando en la obra del Señor. Nosotros vamos a tener después de esta vida, ya en la eternidad, una vida al lado del Maestro, donde vamos a estar honrándole, adorándole, alabando su santo nombre. Y sabe, esa vida empieza aquí, con el cuerpo de Cristo, cuando nosotros podemos servirnos unos a otros, cuando podemos servir para que la obra del Señor crezca, para que la obra del Señor vaya hacia adelante. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22, tiene unas palabras maravillosas para nosotros. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 20, el versículo 20 al 22 nos dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Qué triste! Eso no es lo que quiere Dios para tu vida. Dios quiere que tu arrepentimiento vaya acompañado de una vida dedicada al Señor. Que no vuelvas atrás, que no pienses volver atrás, sino que tengas tu mirada adelante, sabiendo que el Señor está allí para fortalecer tu vida y para que tu vida sea de testimonio, para que otros, al igual que tú, puedan encontrar a Jesucristo por medio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Sabe? Hay muchas personas que piensan que la vida del cristiano no es importante. Claro que sí es importante, porque cada cristiano debe reflejar lo que Jesús ha hecho en su vida. Y tú, cuando caminas en el barrio, cuando caminas en tu trabajo, cuando caminas en la universidad, donde tú vayas, tú debes reflejar a Jesús en tu vida. Jesús debe reflejarse en lo que tú haces. Hay gente que quizás se va a acercar a ti y te va a preguntar: ¿por qué tú eres así? Y es el momento para testificar de la grandeza que Jesús ha hecho en tu vida, de lo que el Señor Jesús ha hecho en ti. Quinto,
el último punto que vamos a compartir, debemos saber que aún la misericordia de Dios está extendida a los pecadores. Hoy día, en medio de esta pandemia dura que vivimos, la misericordia de Dios se extiende al mundo. ¿Sabe? Cuando alguien me llama y me dice, yo quiero que ore por tal o cual persona, ¿sabe cuál es mi primera oración? Sabiendo que esa persona no conoce a Jesús, Señor, dale la oportunidad de volver para que te conozca. Dale la oportunidad que vuelva de ese estado en que está para que Él pueda tener comunión contigo. ¿Sabe? Porque la misericordia del Señor hoy está extendida. Muchas veces nosotros no la queremos recibir. La rechazamos tal cual el pueblo de Israel en su época rechazó la ayuda de Dios. Hoy rechazamos nosotros también la misericordia del Señor. Y cuando hay una persona que está sufriendo, lamentablemente, en estos días de la pandemia, mucha gente se ha ido a la eternidad sin Cristo. Mucha gente, a pesar de nuestras oraciones, no han regresado. Es la voluntad del Señor. Y se fueron. Tuvieron muchas oportunidades y fueron desaprovechadas. Y hoy están en un lugar separado de Dios. Qué triste. Pero nosotros, usted que escucha este mensaje, estamos todavía aquí en la tierra. Tenemos oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Tenemos oportunidad de volvernos a Él, tal cual lo dice el pasaje, y tener una vida mejor. Mira lo que dice el pasaje de versículos 14 al 16 de Ezequiel 33. Nos dice el pasaje del 14 al 16. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¡Qué bonita promesa! Para todos nosotros. Para ti que no has aceptado a Jesús como Salvador. Dice la Biblia que si tú te volvieres a Él, si vienes a Él de todo corazón, Él ciertamente perdonará tus pecados y no se acordará más de tus pecados. En este tiempo de pandemia, mientras tengamos vida, es un buen momento para acercarse a Dios. No esperes estar en un cuarto de cuidado intensivo para acercarte al Señor. Hoy, con la salud que Dios te da, acércate a Él. Ríndete a los pies de Cristo. Suplica perdón por tus pecados. Y Él está dispuesto, según lo que nos dice la Sagrada Biblia, de recibirte y darte una vida mejor. Mira lo que nos dice Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy es tiempo de buscar al Señor. Mire lo que el pasaje dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. No esperes que la situación se te complique en tu vida para buscar a Dios. Búscalo hoy. Entrégale tu corazón al Señor. Dice el versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sabe, el Señor quiere perdonarnos, pero Él no nos va a perdonar si tú no quieres que te perdone. Si tú no llegas a Él, Él no te va a perdonar. ¿Sabe? La salvación no es colectiva. La salvación es individual. El hecho de que tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu hermano, algún familiar, tu hijo o tu hija son creyentes no quiere decir que tú vas a ir al cielo con ellos. No, tú tienes que hacer una decisión personal por ti mismo.
tú tienes que rendirte a Dios. Tú tienes que venir individualmente al Señor y pedirle perdón por tus pecados. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús venga por su iglesia, estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es individual. Una de esas dos personas había aceptado a Jesús, pero la otra no lo había hecho. La otra no había aceptado al Maestro. Por eso, tú necesitas aceptar hoy al Señor. Tú necesitas tener un encuentro personal con Él, un encuentro individual con tu Salvador, sabiendo que Él está contigo, que Él está dispuesto a recibirte. Está dispuesto a recibirte. Miqueas capítulo 6, el versículo Miqueas capítulo 6, el versículo 7, el versículo 8, tiene también una palabra maravillosa para nosotros en este día. Miqueas capítulo 6, el versículo 8 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor quiere que tú te humilles ante Él, que vengas con tus pecados delante de Él y confieses tus pecados a Él. Él quiere cambiar tu vida. Cuando nos arrepentimos de todo corazón ante Dios, se pueden ver los cambios extraordinarios en la vida de aquella persona que se ha arrepentido. ¿Sabe? Hoy día nosotros tenemos una pandemia que está acabando con mucha gente. Y ¿sabe? Nos preocupamos cuando el doctor dice, bueno, los síntomas del virus son tal o cual. Y algunas personas cuando empiezan a sentir esos síntomas se ponen muy preocupados. La vida cristiana es algo similar. Nosotros, cuando venimos a Cristo, damos fruto de nuestro acercamiento al Señor. La gente sabe que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Así como la pandemia y cuando el virus se encuentra en el cuerpo humano, trae efectos negativos, el acercamiento a nuestro Padre Celestial nos trae efectos positivos y se deben notar. Se deben notar. Mire la experiencia de Zaqueo, cuando Jesús le habló y él fue ganado para Cristo. En Lucas capítulo 19, el versículo 8, Lucas capítulo 19, el versículo 8, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Yo no sé cuánto dinero tenía Zaqueo, pero si la gente empezaba a reclamar lo que él había robado, quizás iba a quedar pobre. Pero había un cambio en su vida. Él no le importaba las riquezas materiales. Él tenía una riqueza superior. Él había conocido al Maestro. Sabía que tenía vida eterna. Y eso lo llenaba de gozo. Había un cambio total en la vida de Zaqueo. Es igual en tu vida. A medida que te acercas a Jesús, tu vida va a cambiar. Si vienes a Dios hoy, Él promete que jamás tus pecados serán recordados si de todo corazón te arrepientas y te entregas a Él. Nos lo decía el pasaje que leímos acá en Ezequiel capítulo 33, el versículo 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Ese es el maravilloso perdón de nuestro Dios.
Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. En Miqueas capítulo 7, el versículo 18 y 19, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Miqueas capítulo 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué bonita promesa. Qué bonita promesa para nosotros. Saber que cuando confesamos nuestros pecados, no importa qué tan feos sean, ya el Señor no se va a recordar más de nuestros pecados. Ya nuestros pecados van a ser depositados en lo más profundo del mar. Ya Él no los traerá a nuestra memoria. Hay mucha gente que tiene muchos años de estar en la iglesia y todavía sigue recordando los pecados de 30 años atrás. Dios ya no se acuerda de sus pecados. Nosotros los traemos y nos estamos arrepintiendo todavía de esos pecados que habíamos cometido hace 30 años atrás. Pero Dios ya los olvidó. Él extendió su misericordia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque su misericordia no se compara con nuestra justicia. Para concluir, hoy es día de pensar en nuestra relación con Dios. Mirar alrededor nuestro y ver la realidad del mundo en que vivimos. Hoy nos invade una terrible pandemia. Las esperanzas nuestras se han desvanecido. Es tiempo de acercarnos a Dios de todo corazón. Es tiempo de presentarnos delante de Dios y pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades. Es tiempo de dejar nuestro orgullo y con humildad volvernos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos llama, toca la puerta de nuestro corazón para darnos esperanza. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Eso quiere decir que Dios te está llamando. Jesús te está llamando para que tengas una relación con Él. ¿Sabe? Depende de ti si quieres abrir esa puerta. No importa cuál sea nuestro destino. Si Dios está con nosotros, siempre nos irá bien. Mire, en Romanos capítulo 14, el versículo 8, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 14, el versículo 8, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros no sabemos qué nos va a pasar en esta pandemia. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. En estos días recibí una noticia de un pastor de una de las iglesias pentecostales del área, 54 años, predicando la palabra, animando a los hermanos en esta pandemia. Falleció producto del coronavirus. Pero él puso su vida en esta promesa que encontramos acá en Romanos capítulo 14. El versículo 8, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Y sabe esa promesa para quién es? Para todos aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador. Para todos aquellos que se han acercado a Dios. Si tú estás lejos de Dios, esa promesa no es para ti. Pero tú puedes hacer esa promesa tuya. Si tú de todo corazón te llegas al Señor y le entregas tu vida a Él. Él está esperando. Él está tocando tu vida, la puerta de tu corazón para que tú les des entrada. Hoy es tiempo de que todos nos postremos delante del Señor y de todo corazón lo declaremos Rey de nuestras vidas. Si aún Él no reina en ti, es el momento apropiado para recibirle como tu Salvador personal.
en San Juan capítulo 6, y con este pasaje vamos a terminar. San Juan capítulo 6, el versículo 37, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. San Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Sabes, si tú vas al Maestro hoy, Él no te va a echar fuera. Él te va a recibir. Él va a estar atento para recibirte y para escuchar tu oración de arrepentimiento. Hoy es el momento apropiado para que le digas sí a la vida, para que le digas sí a Jesús. Yo quiero orar por ti. Si tú en este momento quieres aceptar a Jesús como Salvador, allí donde estás, repite esta oración. Señor Jesús, gracias por permitirme escuchar tu palabra. De todo corazón, entrego mi corazón a ti. Me arrepiento de mis pecados y te invito a entrar a mi vida. Abro la puerta de mi corazón para que tú entres. Señor, recíbeme y perdona todos mis pecados. Gracias, Señor, te damos por cada persona que ha escuchado tu palabra, por cada persona, Señor, que en este momento piensa, Señor, en las palabras que hemos dicho en este día, Señor. Ayúdales a tomar decisión por ti, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda, Señor, instarle a aceptar ese regalo precioso que tú nos ofreces. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Padre, que podamos seguir esparciendo tu palabra a cada rincón de nuestro país, a cada rincón del mundo, para que muchas almas que hoy no te conocen puedan llegar a ti. Oramos por nuestros hermanos, bendícelos a cada uno de ellos, que tu paz y tu amor sean con cada uno de ellos. En nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes en este día y esperamos vernos pronto. Mantengámonos en oración unos a otros y confiemos que el Señor está a nuestro lado cada día. Saludos a todos. Dios le bendiga. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo